Bueno, tengan todos muy buenos días. Buenos días, buenos días. Mi saludo va con mucha alegría de verles congregar esta mañana, de verles en la casa del Señor. Y claro, también saludar a quienes en este momento están conectados por medio de la página de la iglesia y que también siguen nuestros servicios, tanto el de las 8 como en el de este horario. Deseamos que Dios también les pueda hablar por medio de su palabra. Bueno, si tiene alguien al lado, dígale, me alegra verte en la casa del Señor. Me alegra que estés aquí. Claro que sí. Podríamos estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa, hasta perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero estamos aquí, este es el mejor lugar. Si Cristo ha de venir y quisiéramos que venga en este momento, ¿verdad? Para que nos encuentre aquí. ¿No? Así que este es un buen lugar, es un buen momento y hay que aprovecharlo, porque este es un espacio que Dios nos concede, nos otorga y nos pide que nosotros mismos lo valoremos también, porque nos aísla y nos aleja de la rutina de todos los días, de los quehaceres, de la responsabilidad, y el estar en su presencia también nos ayuda a poder abrirnos camino en medio de toda dificultad, para poder centrar nuestra atención y nuestro corazón en Él. Yo creo que de todo lo que Dios hace cada día, este es un buen día para venir y darle gracias al Señor, ¿verdad? Por eso estamos aquí, por eso este tiempo es precioso. Sé que usted lo podría tener a lo mejor en su casa, a nivel personal, y claro que debe tenerlo. Pero Dios le agrada ver a su pueblo como un padre que se siente contento cuando tal vez en su cumpleaños todos sus hijos llegan, ¿cierto? Llegan todos sus hijos, se sientan alrededor de la mesa y qué padre no está contento con ese cuadro, esa imagen. Así es Dios, porque Dios es padre también. Y Él se alegra de ver a todos sus hijos reunidos, congregando y celebrándole a Él el culto, la adoración que solo Él es digno de recibir. Bien, vamos a ir a esta mañana a la palabra de Dios directamente, así que no vamos a dilatar más el tiempo y lo invito por favor a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y mientras estaba buscando, quisiéramos también poder reconocer y saludar si alguien nos visita por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez aquí con nosotros? Hay una mano que se levanta, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Primera vez? ¿Puede levantar su mano? Bienvenido también ahí atrás. ¿Alguien más por primera vez? Ahí arriba. Arriba todos somos de casa. Bien, démosle un aplauso de bienvenida a quienes nos visitan esta mañana. Bienvenidos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, por favor. Vamos a dirigir nuestra atención a ese verso. Juan 3, 16. Bien, ahora sí, guardamos silencio para poder dar lectura y poder recibir la palabra del Señor, la cual dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, y estamos contentos de saber que tú también estás entre nosotros. Fuiste enviado por el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para estar con la iglesia, en la iglesia y sobre la iglesia. Y estás aquí para que Cristo sea glorificado por medio de la exposición de las Escrituras. Estás aquí para ayudarnos a tener un corazón atento a la exposición de la palabra y entendido en estas verdades espirituales. Queremos recibir no solo conocimiento, sino conocimiento por medio de la revelación que solo tú puedes dar a tu pueblo. Espíritu de Dios, confiamos y confío en ti, que como el Espíritu de verdad, tú nos estás guiando y nos guiarás a toda la verdad. Y por medio de esta palabra que es viva y eficaz, nuestra mente seguirá siendo renovada, nuestra vida transformada, y seguirás edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves sobre el pueblo del Señor para prepararlos,
fin de que pueda estar lista para su encuentro con el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias por tu palabra, la cual cuando tú la envías, ella nunca regresa vacía. Gracias por tus ángeles que también obedeciendo a tu voz están alrededor nuestro para protección. Amado Dios, gracias por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, sangre con la cual estamos rociados para disfrutar de tu presencia, la cual es 3 veces santa. Una vez más, al estar delante de ti, te pido que tomes mi vida y la uses en tu gracia para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor, haznos oír tu voz, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una serie de mensajes que empezamos el primer domingo de este mes, el mes de octubre, una semana antes de que aconteciese lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Todos creo que estamos bastante atentos de lo que está sucediendo allí, no solo por el conflicto en sí mismo, sino sobre todo por lo que significa o representa para todos aquellos que en Cristo conocemos las señales de los postreros días o los últimos días. Adquiere un significado importante para la iglesia, ya que Israel es el ¿cómo llamarle? Es el centro profético de los acontecimientos finales. Aparte de lo que la Biblia profetiza, de lo que estará sucediendo en el mundo entero, Israel tiene un protagonismo muy particular dentro de las profecías bíblicas, ¿no? Es el reloj de Dios en cuanto a los tiempos finales. Al margen de tomar postura por uno y otro bando, porque todos sabemos que esto es una guerra que ya está declarada directamente por Israel a raíz de la masacre que hubo en tierras de Israel por parte de un grupo terrorista, pero en medio de ello hay un dolor muy grande. No solo las familias de quienes han visto a sus seres queridos y se encuentran tal vez secuestrados, sino aquellos que realmente los han visto morir y han muerto. Son miles de personas muertas y solo pensar en cómo están sus familiares. O tal vez pensar ahora mientras ya está cerca, al parecer, un ataque de Israel hacia la franja de Gaza y la gente está llamada a huir y escapar de allí, son 2 millones de personas. Se espera que 1 millón puede escapar. ¿Cómo 1 millón de personas escapan en tan poco tiempo? Con el corte de suministro de agua, de energía eléctrica, ¿no? Todo cortado. ¿Cómo está esa gente viviendo allí? ¿Cómo están pasando muchos inocentes? Niños que han muerto de ambos lados. Es decir, necesitamos poner nuestra atención en eso también, o principalmente en eso, y tomar lo que la Escritura dice. Dice Pablo que debemos llorar con los que lloran. Y hay un dolor muy grande en esa zona en este momento, en forma muy particular, y claro que necesitamos orar por todo lo que está sucediendo allí, por aquellos que han sido enlutados terriblemente por estos acontecimientos. Pero, como acabo de decir, todo esto se suma también a las señales de los últimos tiempos y toda la iglesia está proclamando en todo lugar que el Señor Jesucristo viene pronto, como Él lo prometió, ¿bien? Como Él lo dijo. Por lo tanto, si creemos en esto, necesitamos entender entonces principalmente 2 cosas. Que la iglesia debe estar preparada para su encuentro. Que la iglesia debe estar firmándose hacia adentro, internamente. Que la iglesia debe entender que ha sido llamada no solamente a ser un grupo de creyentes, sino ser discípulos del Señor Jesucristo. La iglesia debe seguir creciendo en la madurez, que el que hace justicia, el que vive en justicia, debe seguir practicando la justicia. Y aquel que es santo en Cristo y se está santificando, pues debe seguir santificándose aún más. Porque esa es la manera en que la iglesia está llamada a esperar a su Señor, al Señor Jesucristo. Pero hacia afuera la iglesia tiene una demanda. La demanda es que este evangelio, este mensaje sea predicado a toda criatura. Y sobre eso es que venimos ya durante esta es la tercera semana, que venimos desarrollando, estudiando el capítulo 3 de Juan, el verso 16. Que como ya hemos estado viendo,
Este verso resume todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación, acerca del evangelio que nosotros predicamos, las buenas nuevas, el mensaje que nos ha sido comisionado por el Señor, predicar a toda criatura. Y necesitamos aprender de esto, a fin de que podamos nosotros ser más eficaces cuando presentemos este mensaje de salvación, porque si nosotros mismos no conocemos bien el mensaje que llevamos, entonces no lo haremos bien. Y tenemos que hacerlo de la manera correcta, sabia, comprensible, simple, ¿no? Pero bastante firme también. Así que de eso hemos estado hablando las últimas 2 semanas. La semana pasada, particularmente, hablamos del amor de Dios, ya que el texto en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablamos acerca del amor de Dios y la manera como Dios demostró su amor. Y el texto claramente dice que Dios mostró su amor o demostró su amor enviando a su Hijo unigénito. Y lo envió para morir por este mundo. Un mundo compuesto por hombres, pecadores, rebeldes y corrompidos, porque así es la raza humana. Lo ha sido siempre. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén, todos los descendemos de Adán, pues nacemos bajo esa condición de ser hombres y mujeres pecadores por naturaleza, pecadores por deseo y pecadores por decisión propia. Entonces, en este mundo y esa clase de hombres es donde el Señor mostró su amor, en que siendo aún sus enemigos, Cristo vino a morir por nosotros, vino a morir por toda esta humanidad. Así que hablamos acerca de ese amor. Pero la semana antepasada hablamos acerca de la advertencia que encontramos en el mismo pasaje. Porque el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ahí está la advertencia. Y ahí está el peligro en el que el hombre se encuentra sin Cristo. La condición del hombre en la que él se encuentra al rehusarse creer en Jesús de la manera correcta es realmente muy, muy peligrosa. Permítame citar 2 pasajes. El primero de ellos en el verso 18, que lo meditamos, así es que solamente daré un breve comentario. El verso 18 en el mismo capítulo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, eso es bastante claro. Quien cree no necesita ser juzgado, no necesita ser llevado a juicio, no necesita responder por sus pecados porque ya Cristo pagó por ellos. Pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, entonces ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado, ya está bajo juicio de Dios. Esa es la condición del hombre. Así que el hombre no necesita pecar para condenarse. El hombre ya está en una condición de condenación, solo por el hecho de no creer o rehusarse creer en el unigénito Hijo de Dios. Mira el verso 36, el último verso del capítulo. Note otra vez la palabra creer. Dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahora al estado de condenación se suma la ira de Dios permanente sobre aquel hombre, aquella persona que está sin Cristo, que rehúsa creer en el Señor. Por las razones que sea, simplemente dice, no quiero creer y no creo en tu mensaje, no creo en ese Cristo que predicas. Entonces lo que dice el texto es que aquel que rehúsa creer en el Hijo unigénito de Dios, entonces permanece bajo la ira de Dios. Está sujeto bajo esa ira. Y nosotros hace 2 semanas hablamos que esa ira no es sino la expresión de la indignación de Dios, porque Dios es un Dios justo y un Dios santo. Y tiene que reaccionar de alguna manera frente al pecado del hombre, frente a la maldad del hombre. No puede quedarse inmutable, no puede quedarse impávido al ver tanta maldad del hombre cometiendo en la tierra. Entonces Dios expresa su ira.
Dios expresa su rechazo y su indignación y su ira santa sobre el hombre pecador. ¿Por qué? Porque rehúsa creer en el Hijo de Dios. Así que tenemos un hombre que está ya condenado y tenemos un hombre que está bajo la ira, bajo el castigo, bajo la indignación de Dios. Y el verso 16 que estamos meditando. Y está también en un estado de perdición, porque el mensaje es que los que creen en Cristo, entonces ellos no se perderán, sino tendrán la vida eterna. Así es que no creer en el Señor es condenarse a un estado de perdición, la perdición del alma por toda la eternidad, el castigo eterno, la muerte segunda, el infierno. La Biblia tiene muchas formas de llamar al estado del alma al morir, el estado del alma después de la muerte, cuando ésta parte de este mundo sin haber creído en el Señor Jesucristo. Si usted nota en los tres pasajes que hemos leído, el verso 18, 36 y el verso 16, ambos tienen la palabra creer, la necesidad de creer. Ambos resumen todo al creer en el Hijo de Dios. Los que creen y los que no creen. Los que creen y los que no creen. De eso se trata. Ahora vaya por un momento a Marcos capítulo 15 o 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versos 15 y 16. Marcos 16, versos 15 y 16. Bien, leemos en la escritura que dice, y estas son palabras del Señor que él pronunció después de resucitar. Así que les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí encontramos otra vez, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está muy claro, de eso se trata finalmente, de eso se trata el evangelio, de dar el mensaje. Y entonces las personas tendrán solo dos opciones, creer o no creer, creer o rechazar, creer o rehusarse y negarse a aceptar el mensaje. Dijimos también, y hemos dicho ya que Cristo divide al mundo en dos grupos, los que creen y los que no creen. Y es por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Algunos creerán y recibirán el mensaje y otros sencillamente no creerán. Por lo tanto, lo rechazarán. De eso se trata. Ahora, volvemos a Juan 3:16 porque hablaremos justamente de esta palabra. El texto de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ahí está una vez más, ya ahí está el tema de lo que vamos a hablar esta mañana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Así que esta es la demanda del Señor, ante la expresión del amor de Dios, dando a su Hijo unigénito, para que muera por la humanidad. Dios demanda a cambio de esa expresión de su amor y de la advertencia que Él hace para el hombre que rehúsa y rechaza a su Hijo Jesucristo. Dios le demanda al hombre, le exige al hombre. Eso es lo que le exige. Todo aquel que cree, todo aquel que cree. Dios no hace excepción de personas. Está disponible y lo único que Dios pide para recibir esa vida eterna, para ser rescatado de la condenación, del castigo, de la perdición y de su ira. Lo único que Dios exige al hombre es que él crea en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice. Así que, ¿qué es lo que Dios demanda? Creer. Él demanda a los hombres que crean en su Hijo Jesucristo. Ahora la pregunta es exactamente qué es lo que debemos creer. Y para responder esta pregunta no encontré otro mejor texto que Isaías. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 53. Isaías capítulo 53.
Isaías 53. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Ahora escuche. Se me atención un momento. Lo que vamos a leer corresponde a la profecía. Una profecía escrita por el profeta Isaías. Lo que usted debe saber es que este profeta escribió esto cerca de 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Bien. 8 siglos antes de que Cristo viniese a este mundo. Isaías registró esto. Estos versos que vamos a leer. En realidad todo el libro, pero el capítulo 53 es llamado por muchos el quinto evangelio. Y veremos por qué. Leeremos del verso 4, por favor. Dice el verso 4, Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, présteme atención. Acá Isaías profetiza y habla del Mesías. Y este Mesías no es otro que el Cristo, el Hijo de Dios. Y describe lo que sucedería en la cruz del Calvario. Escribe el propósito por el cual el Hijo de Dios será enviado a la tierra. Y dice, mas él, herido fue por nuestras... A ver, dice el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo en la cruz. Él sufrió nuestros dolores, Él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades, y luego dice, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que está diciendo es esto, Cristo sufrió, pero nosotros pensamos y dijimos, ¿será que Dios lo ha castigado y lo ha puesto en ese estado por lo que Él mismo ha hecho? Nosotros le tuvimos a Él como alguien que por su propio pecado Dios lo había humillado y castigado de esa manera. Eso es lo que está diciendo el verso 4, que ante la imagen de ese Cristo crucificado, nosotros, empezando por la gente que lo llevó allí, nosotros pensamos que la condición en la que Jesús llegó a estar era por lo que Él mismo había hecho contra Dios, por sus propios pecados, por su propia maldad. Pero el verso 5 nos dice que no fue así. El verso 5 entonces dice, realmente, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No es que el Señor llegó a la cruz y murió de la manera más cruel, siendo sacrificado, porque Él hizo algo en contra de Dios, porque Jesucristo haya pecado contra Dios. Lo que dice el profeta es que la condición en que el Señor Jesús llegó fue por nuestras rebeliones. Él llegó a ese estado no por sus propios pecados, sino por los nuestros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. El que el Hijo de Dios terminó en esa cruz por sus pecados, por mis pecados, por su rebelión, por su maldad, por mi rebelión, por mi maldad. Usted y yo fuimos los que pusimos a Jesucristo en esa cruz del Calvario, porque Él tomó su lugar y tomó mi lugar. Usted y yo deberíamos haber estado en esa cruz en lugar de Jesús, porque no es justo que un santo y un inocente muera como murió el Señor Jesús. Lo justo es que un pecador sea puesto en esa condición y pague por sus pecados y rebeliones. Pero Jesús no fue a esa cruz por sus pecados. Él jamás pecó. Él lo hizo por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, por nuestras maldades. Es más, dice el mismo verso 5, el castigo que usted y yo merecíamos recibir, ese castigo fue sobre Él. Y como Él fue castigado, entonces se nos fue concedido la paz con Dios. Dios no puede tener paz con un pecador, porque el pecador lo que merece es castigo.
Así que alguien tiene que ser castigado para que entonces Dios pueda otorgar su perdón. Y ese fue el Cordero de Dios. El Hijo de Dios fue el que llevó toda la ira y el juicio y el castigo de Dios sobre el madero, sobre esa cruz. Y ahora tenemos paz con Dios, los que hemos creído en Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Escuchen, no hay forma de tener paz con Dios si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede pretender llegar a Dios y dejar a Jesús a un lado. Eso es imposible, porque Dios mostró su amor al mundo por medio de su Hijo. Dios nunca hará a un lado a su Hijo para relacionarse con algún ser humano como nosotros. Todo fue hecho por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 6, y explica por qué Dios hizo eso con su Hijo. Dice el verso 6, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Por favor, lea con atención lo que sigue. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo leyó? Todos nosotros nos descarriamos. Cada uno habla del ser humano. Cada uno fue por su propio camino. Es decir, es como decirle a Dios, Dios, no me interesa tu camino, tomaré el mío. Viviré como considero que debo vivir. Gracias por mostrarme y guiarme por el camino, pero tomaré el mío y haré las cosas como pienso que están bien para mí. Cada cual se fue por su camino y eso se llama rebelión. Por eso dice que él herido fue por nuestras rebeliones. Eso es rebelión. Cuando alguien le dice a Dios, no tomaré en cuenta ni tu palabra ni a ti, haré las cosas como yo quiero. Eso no solo es desobediencia, es rebelión. Eso es enfrentarse a Dios. Y eso es lo que el hombre hizo. Y es lo que el hombre hace. Cada cual toma su camino. Y de hecho hoy en día cada cual tiene su verdad. Y eso despierta la ira de Dios. Porque mientras el mundo propaga un relativismo moral, donde lo que es verdad para ti, a lo mejor para mí no lo es. Sin embargo, Dios dice, no, hay verdades absolutas. Hay verdades universales y absolutas. Así que esto fue lo que sucedió en la cruz. Dios mostró su amor a través de enviar a su Hijo a morir por hombres como nosotros, tomando Él nuestro lugar. La Biblia dice que aquel que nunca conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. Esta es la manera como Dios planeó en su amor hacer un intercambio con el hombre. Es decir, Cristo cargó sobre sí lo que usted y yo merecíamos. Y a nosotros se nos fue dado lo que el Hijo de Dios realmente merecía, la vida eterna. Hizo un intercambio, hizo un intercambio. Dice, el hombre merece morir. Jesús dijo, bien, yo moriré por el hombre. Y es como si el padre le dijera, pero hijo, tú no has hecho nada, no has cometido pecado alguno, tú realmente eres justo y santo y mereces la vida. Dice, pero yo moriré por el hombre y cargaré su culpa para que los puedas perdonar. Y lo que yo merezco recibir, la vida eterna, dáselo a ellos. ¿Me expliqué? Ese intercambio que el amor de Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, con los hombres como nosotros. ¿En qué debemos creer entonces? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué debemos creer? En esto, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este es el mensaje, esta es la esencia del Evangelio. No pierda el tiempo hablando con la gente de tanto que hay que hablar de las Escrituras. Podemos pasarnos toda la tarde hablando de Noé y del diluvio y de muchos episodios de la Biblia, pero nunca llegaremos al meollo de lo que realmente es importante para la salvación del hombre, y es
el Evangelio de Jesucristo. Es la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el mensaje que se nos ha comisionado llevar y predicar a toda criatura. Esto es en lo que Dios nos demanda creer. Ahora le diré tres cosas de lo que acabamos de leer. El primero, solo el Hijo de Dios pudo haber consumado una obra como esta. Ningún otro hombre sobre la tierra, ningún descendiente de Adán, pudo haber hecho lo que él hizo, y le diré por qué. Porque si la paga del pecado es la muerte, entonces no hay hombre sobre la tierra, primero, que no haya pecado. Yo no podría morir por nadie en esta tierra. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, por, por más santos que hayan sido como hombres y apóstoles del Señor, fueron hombres con debilidades y con pecados también. Ninguno de ellos podía morir por todos nosotros. Si ellos tendrían que morir, sería por su propio pecado. ¿Me estoy explicando? Un pecador no puede morir por otro pecador. Un pecador solo puede morir por sus propios pecados. Así es que un pecador no puede salvar, no puede redimir y no puede rescatar a otro pecador. Por lo tanto, quien tendría que morir por los pecadores sería alguien que nunca haya pecado, que nunca haya cometido ningún pecado. ¿Sabe? Y no conozco a otro, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Cumple con eso. Solo Jesús podía ser sacrificado como un cordero santo y sin mancha. Solo Dios podría ver a su Hijo como alguien que no tendría por qué pagar la pena por haber pecado, porque nunca lo hizo. Por lo tanto, era el cordero perfecto para ser sacrificado por hombres y mujeres como nosotros. En segundo lugar, de esto podemos aprender algo más. Para que alguien pueda recibir la obra de Jesús, debe empezar entonces por reconocer que es un pecador. Me he topado alguna vez con hasta dos personas que consideran que nunca han pecado. Es increíble, pero existen esa clase de gente. Cree que nunca pecó. Ahora escuche, Cristo vino por los pecadores. Él no vino por justos, vino por pecadores. Y si alguien considera que no ha pecado, por lo tanto, entonces no necesita el perdón de Dios. Y si no necesita el perdón de Dios porque considera que nunca ha pecado, entonces Cristo no hizo nada por él o por ella. Se lo repito, si alguien cree que no necesita el perdón de Dios porque nunca ha pecado, entonces Cristo no hizo nada por esa persona. Porque Cristo murió por pecadores. Y eso es lo tercero que quiero decirle. Dice que debemos creer en Él. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, Dios demanda creer. No le está demandando que usted haga buenas obras para salvarse. Dios no le pide que usted se porte bien en la tierra, que usted sea generoso, que usted haga buenas obras, sea un buen hijo, un buen esposo, un buen marido. Nadie puede comprar la salvación con sus buenas obras. No se puede. Porque si pudiéramos lograr salvarnos por nosotros mismos, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? Porque si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, estoy seguro que esto haríamos. Llegaríamos al cielo, tocaríamos la puerta y exigiríamos que nos abran la puerta. Y diríamos, ábranme, porque me gané la salvación. Me lo gané, me costó mucho esfuerzo. Sí, somos soberbios por naturaleza y exigiríamos que Dios nos abra las puertas de su reino y poder entrar y decir, va, lo logré. Ahí hay un grupo que no lo lograron, pero yo lo logré. Así somos. Así que Dios se encargó de hacerlo de una sola manera, en que nadie tenga por qué jactarse de lo bueno que considera que hace.
De hecho, recuerdo mucho un episodio en la universidad predicando a un compañero. Y él me dijo, yo conozco gente que va a ir al cielo y va a entrar primero que muchos de los que van a la iglesia. Y a mí me llamó la atención lo que me dijo, así que le pregunté, ¿por qué dices eso? Y él me dijo, porque yo conozco muchas personas que hacen bastantes obras de caridad, a los orfanatos, a los ancianos, y hacen grandes obras de caridad a mucha gente en muchos lugares. Y esto fue lo que yo le dije, bueno, si tú crees que por sus obras, o a lo mejor por su poder económico que les da la oportunidad de hacer grandes obras, ¿crees que eso los llevará al cielo? Estás equivocado. Y a lo mejor pensarás que alguna persona que vive en la punta de un pequeño cerro con 4 esteras y que con las justas tiene para sí mismo y no puede hacer las obras que a lo mejor el otro sí, entonces que está condenado. No, Dios ha hecho algo en que no depende de ti, de lo que puedas hacer, depende de si crees o no crees. Ricos y pobres, todos, solo es cuestión de creer. Esa es la manera como Dios ha puesto al alcance de los hombres la vida eterna. Nadie puede comprar su salvación, nadie se lo puede ganar. La salvación solo se puede recibir por medio de la fe. Nadie gana su entrada al cielo. No es mérito propio de nadie llegar al cielo. Jesucristo lo hizo por nosotros. Él consumó la salvación. Ahora Dios solo exige creer. Pablo lo dice de esta manera, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuántos conocen ese verso? ¿Sí? Mejor pregunto cuántos no lo conocen, ¿verdad? Porque está en Efesios 2, verso 8 y 9. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pon atención a las palabras que Pablo utiliza para hablarnos acerca de la salvación. ¿Ya lo encontró? Quien lea conmigo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe o por medio del creer. Y esta salvación no es de ustedes, no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo ve? Para que nadie se gloríe. Para que nadie vaya con aires de soberbia al cielo, decir, me lo gané. Para que nadie se jacte de sus obras. No estoy diciendo que están mal las buenas obras. Ojalá que los que tengan la posibilidad económica de hacerlo hagan muchas más buenas obras y cada uno de nosotros que tenga en alguna medida la posibilidad de hacer buenas acciones, claro que hay que hacerlo. El problema está cuando los hombres hacen buenas acciones creyendo que con esas acciones se comprarán el cielo y ganarán el cielo. Usted seguramente como yo, cuando le he compartido el Evangelio con unas personas, les he preguntado, si murieras en esta tarde o en esta noche, ¿irías al cielo? Y muchas me dicen, la mayoría me responde y me dice, bueno, no soy una mala persona. Soy buen padre, soy trabajador, ayudo cuando puedo, no estoy metido en cosas terribles, no tengo vicios, hago el bien, no me meto con nadie. ¿Qué es lo que está haciendo? Está describiendo lo buena gente que es. Y entonces, como no se consideran que son como otros, dicen, creo que sí, con 11 puedo entrar. ¿Creen que, creen que van a lograr entrar por sus acciones? Esas buenas acciones pueden tener un valor entre nosotros. Al ver a alguien que atiende a un mendigo, claro que está bien. Pero para Dios,
esas acciones con el propósito de pensar o creer que obtendrán la entrada al reino de los cielos, para Dios no sirve absolutamente para nada. Porque si Dios aceptara las buenas obras de alguien para entrar al cielo, estaría haciendo inútil el sacrificio de su propio hijo. ¿Me estoy explicando? Estaría siendo inútil el sacrificio de su hijo. Entonces Pablo dice que es por gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? Es el regalo de Dios inmerecido para el hombre. Eso es gracia. El hombre no se lo merece, pero Dios se lo da. Eso es gracia. Por gracia sois salvos. Se obtiene por medio del creer o por medio de la fe. Porque es un don de Dios, no por tus obras, para que no te gloríes. En eso es donde Dios demanda creer para que todo aquel que en Él cree. En eso debemos confiar. Ahora, ¿qué es exactamente o qué significa exactamente creer? Hay cuatro cosas que quiero decirle al respecto. ¿Qué significa creer según las Escrituras? Según la Biblia. Porque se nos demanda creer. Pero vamos a ver qué significa creer. Dice para que todo aquel que en Él crea. Así que esto es lo primero que significa. Debo decirle que la palabra creer en la Biblia es sinónimo de confiar, es sinónimo de tener fe. Y eso es lo primero. Creer en el Señor Jesús significa aceptar los hechos históricos registrados en la Biblia como verídicos. Bien. Aquí hay hechos históricos. Aquí se habla del nacimiento del Hijo de Dios. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo en una joven mujer llamada María. Así fue concebido. No nació de simiente del hombre humano. Por lo tanto, Jesús no es un descendiente de Adán. Todos somos descendientes de Adán porque tuvimos un papá y una mamá terrenal que nos concibieron. Jesús no fue concebido por un papá terrenal. Por lo tanto, él no es un descendiente de Adán. Así que no solamente nació, la Biblia nos cuenta su vida, su muerte, su resurrección. Son hechos. Así es que por ahí debemos empezar, o por ahí se tiene que empezar. Aceptar como hechos verídicos la historia que habla de Jesús, que está aquí en las Escrituras. ¿Quieres saber de Jesús? No vaya a ninguna fuente. Vaya a las Escrituras, a la Biblia. Y esto me gusta porque nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe tiene base, tiene contenido. Podemos hablar. Creo que le comenté hace un momento. Me he topado con personas que cuando hablo de Jesús me han dicho, Jesús nunca existió. Yo digo, ¿en qué planeta vives? Porque ¿quién, hasta los ateos, saben que hace 2000 años hubo un hombre que caminó en las calles de Israel, de Jerusalén, cuyo nombre es Jesús, que dijo ser el Hijo de Dios? Solo es cuestión de leer a los historiadores del segundo siglo. Ahí está. Y luego vienen los hechos escritos aquí. Son verídicos, son verdaderos, son reales. Aconteció tal como está escrito aquí. Aquí hay testigos como Juan, como Pedro, que dicen y testifican en sus cartas. Nosotros lo vimos, lo palpamos, lo oímos, comimos con él. Era tan verídico para ellos haber visto al Hijo de Dios resucitado como él lo dijo, que estuvieron dispuestos a entregar su vida a la muerte. Porque ellos fueron amenazados y les dijeron, no digas que ese Cristo ha resucitado. Niega a ese Jesús o morirás. Ellos dijeron, no voy a negar lo que he visto y lo que he oído. Prefiero morir antes de negar lo que yo mismo he visto con mis ojos. Y entregaban su vida porque vieron a Jesús resucitado.
Nuestra fe no es un salto al vacío. Tiene bases, tiene contenido. Y amo eso de nuestra fe. No. En segundo lugar, creer es confiar totalmente en lo que Jesucristo dijo y en lo que hizo. Las cosas que Él dijo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Escúchela, solo tengo aquí 3 o 4 textos sobre algunas cosas que Él dijo. Quiero que le ponga atención. El primero está en el capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. El verso 1. Estas son palabras del Señor Jesucristo y esto fue lo que Él dijo aquí. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora présteme atención. No sé si usted logra ver la magnitud de lo asombroso que el Señor Jesucristo dijo que acabamos de leer. Es asombroso leer estas palabras. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, ¿creen en Dios? Bien, si creen en Dios, crean en mí también, tanto como creen en Dios. Un momento. ¿Quién eres tú para pedirme que la misma fe y confianza que yo le puedo dar a ese Dios creador del universo, la misma confianza y credibilidad y fe en Dios, me estás pidiendo que te lo dé a ti? ¿Quién eres tú? No eres un mortal como todos nosotros. Solo piensa un momento. Piense por un momento que un hombre entre todos nosotros, un ser humano como todos nosotros, o por lo menos que luzca así, se para y digan, ¿cuántos creen en Dios? Sí, bueno, sí, creemos en Dios. ¿Tienen fe en Dios? ¿Confían en Él? Sí, confío. La misma confianza que le dan a Dios, démenlo a mí. ¿Quién es ese? Jesús lo está diciendo. Creen en Dios, confían en Él. La misma confianza que han depositado en ese Dios, démenlo a mí, dénmelo a mí, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Quién es Él para pedir eso? ¿Creen que algún hombre podría pedir eso? ¿Alguno entre nosotros se atrevería a pedir eso? Inmediatamente lo fusilamos si pudiéramos. Y diríamos, ¿quién es este para pararse y decir, la misma confianza que tienen en Dios, dénmela a mí? ¿Quién eres tú para ponerte a la par con Dios? Pero eso fue lo que dijo Jesús. Y creo que todos deben saber por qué Él era Dios hecho hombre. Él era el Hijo de Dios, el Dios Hijo, la divinidad vestida de humanidad. Por eso que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así que, ¿cree? Debe creer en esto. Déjeme llevarlo a otro pasaje. Capítulo 6, el mismo libro. Verso 47. Otro de los dichos del Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? Juan 6, 47. Dice la Escritura. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Conoces de alguien que alguna vez se haya atrevido a decir esto? Oigan, ¿quieren vida eterna? Crean en mí. ¿Conoce de alguien
Tal vez el profeta Mahoma, ah, el fundador del budismo, Gautama, Siddhartha Gautama, Lao Tse, todos, todos los que alguna vez, los que fundaron religiones en el mundo, están muertos y bajo tierra. Sus tumbas son lugares de peregrinación hasta hoy. El cristianismo es la única fe que no tiene que ir a visitar a su líder a su tumba, porque nuestro líder está vivo. ¿Eh? Jesucristo. No tenemos que hacer peregrinaciones. Él dijo, cierto de cierto te digo, que el que cree en mí tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Capítulo 11 del mismo libro. Otro de los dichos del Señor Jesucristo. Escúchelo aquí decir esto. Verso 25 y 26. Esto fue lo que dijo el Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Denle un aplauso al Señor. ¿No es maravilloso el Señor? Este es Jesús hablando. Este es nuestro Señor hablando. Es el Cristo que alabamos, adoramos y para quien vivimos. Él dijo estas cosas. Yo soy la resurrección y la vida. Sí dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en mí y tendrás vida eterna. ¿Usted se imagina estas palabras dichas por alguien que estuviera sepultado? Hmm, Tendrás vida eterna, pero él está bien muerto. ¿Tendría algún sentido seguir a un Cristo así? Abrazar una religión de un líder que habló muy bonito, pero está muerto y sepultado como cualquier otro mortal. Así es que Cristo es la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Así como existe vida eterna, existe muerte eterna o perdición eterna. Este mismo Jesús es el que dijo, yo soy, perdón, dijo, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Ok? Eso dijo Jesús. Nadie, nadie. No hay otro camino para llegar al Padre, para llegar a ese cielo y a esa gloria con Dios. No hay. Los hombres tratan de buscar caminos distintos, religiones, sus propias buenas acciones, tratan de encontrar algún camino que los lleve a ese destino, pero no existe, solo el Hijo unigénito de Dios es la vida y es el camino al Padre. No hay otro, no hay. Y ah, mire por un momento, Primera de Timoteo. Quiero, ha venido este texto a mi mente en este momento. No estaba en mis apuntes, pero en Primera de Timoteo 2,
Mire el verso 4 y 5, hablando de Dios. Desde el verso 3, escribe Pablo y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuche, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay otro camino. No hay otro mediador. No hay otra forma. No hay otra manera. Solo Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él, ¿lo entiende? Jesucristo tiene el monopolio de la salvación. En Él no hay. Así que sería bueno que usted no ponga su esperanza en alguna religión, no importa cómo se llame, y menos en usted mismo. Debe ponerla en Jesús, el Hijo de Dios. En Él. Él es quien obró nuestra salvación. Él es quien pagó por tus pecados y por los míos. Él. Esto es lo tercero. Creer es la condición continua del corazón. Mire Juan capítulo 20. Volvamos al Evangelio de Juan. Estamos dando vueltas por todo Juan y está bien. Cuando alguien conoce al Señor y me pregunta, ¿y ahora por dónde empiezo a leer la Biblia? Y yo siempre les recomiendo, empieza a leer el Evangelio de Juan. Tiene verdades impresionantes. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hablando del Señor Jesucristo y Juan de su Evangelio, dice el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Note esto, para que creáis y para que creyendo. Quiero que note eso. Para que creáis. Es el momento en que usted recibe el Evangelio y a usted le he dado el mensaje como yo se lo estoy dando. Y a usted se le pregunta, ¿qué es? Y usted dice, como el etíope en Hechos 8, sí creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados en esa cruz del Calvario. Creo. Bien. Y entonces, y estás dispuesto a recibir a Jesús en tu corazón y la persona dice, sí, quiero entregarle mi vida y quiero recibirle en mi corazón. Ok. Él cree, recibe al Señor. Pero ¿qué pasa si a los días se olvida? Y en la semana vuelve a lo de antes y a lo suyo. Y lo que sucedió aquí queda como un acontecimiento, un episodio en una fecha determinada, pero que a partir de ahí parece que no ha tenido ningún efecto, no ha producido nada, no hay ningún cambio, ninguna actitud distinta hacia Dios que lo diferencia de como antes se relacionaba con Dios. Nada. Así que lo que dice Juan es que las cosas que se han escrito allí, que están escritas, es para que creamos quién es Él, Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Así que la fe, el creer en Cristo, no es un episodio en nuestra historia de que alguna vez, algún día, recibimos al Señor, creímos en su mensaje. Creer bíblicamente es mantenerse creyendo a lo largo de esa vida en Cristo Jesús.
Es mantenerse creyendo y creyendo y creyendo, mantenerse creyendo. Eso es lo que está diciendo. Me he encontrado con algunos cristianos. Le digo, ¿conoces al Señor? Sí, hace 25 años yo recibí a Cristo en tal. Y de ahí, bueno, de ahí ya me aparté, me fui por el otro barrio, me fui por el otro lado. Y entonces tú no has continuado creyendo. Creer es la acción continua del corazón y de la mente. Porque hay muchas cosas que continuará aprendiendo de las escrituras y deberá creerlas en su corazón. Déjeme darle este texto en Primera de Corintios 15. Escuche, ponga atención a este pasaje. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Ya lo encontró? Bien. Versos 1 y 2. Escuche. Dice, además os declaro, le escribe Pablo a la iglesia en Corinto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os fue predicado. Ya usted sabe a qué se refiere con evangelio, con el mensaje. El evangelio que os fue predicado, el cual también recibisteis. Número uno, el evangelio se predica. Número dos, el evangelio se recibe. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Número tres, perseveráis. El evangelio es algo en el cual uno debe perseverar. Verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué? Creísteis en vano. Cuatro cosas con el mensaje, con el evangelio. El evangelio se predica, el evangelio se recibe, en el evangelio uno persevera o permanece y uno se aferra al evangelio, retiene las palabras del evangelio. Cuatro cosas. Si no haces esto, sobre todo aferrarte y perseverar, empiezas bien y luego tomas otro rumbo, entonces Pablo dice, y se lo dice a la iglesia en Corinto, si ustedes no perseveran y no se aferran a la palabra que les fue predicada, entonces creyeron en vano. ¿Quedó claro? Creyeron en vano. ¿Cuánto tiempo lleva usted perseverando en la fe? Debe continuar. Debe continuar perseverando en la fe, aferrándose a las escrituras. Sé que en el camino hay muchas tentaciones y cosas que lo querrán alejar del Señor, pero de eso se trata, de perseverar. ¿Quién logra algo sin esfuerzo? Lo importante no es cómo empieza, cómo termina. Y claro que muchos lamentablemente abandonan la fe, pero hay de aquellos que por la gracia de Dios hemos logrado perseverar con su ayuda y permanecemos firmes hasta el día de hoy. Cuando estuve, creo que lo he contado aquí, tendría 2 o 3 años de haber conocido al Señor. Fui a una conferencia dada por el hermano Pablo. ¿Cuántos llegaron a escuchar o conocer del hermano Pablo? Un mensaje a la conciencia. Y lo tuve en ese auditorio predicando al frente. Y él dijo esto, casi me desmaya porque dijo, tengo 50 años de perseverar en el Señor. Wow, dije, yo tengo 2 hasta que lo alcance, va a ser un poco difícil. Pero eso vino a mi mente, dije, si él pudo 50 años,
Entonces, sí es posible, dije, sí es posible perseverar. Dile a alguien que está en Cristo, sí es posible perseverar en la fe. Sí es posible. Él pudo 50. El pastor Humberto Light, donde yo congregaba, escuché que en aquella ocasión, él dijo en aquel entonces, yo tengo 35 años en la fe. Y yo también empezaba. Dije, wow, 35, el hermano Pablo 50. Y ahora en noviembre cumplo 33 años de perseverar en el Señor. Para la gloria de Dios, 33. Porque el Evangelio se recibe. En el Evangelio uno persevera. Al Evangelio uno se aferra para que no sea en vano el haber recibido el mensaje. Así que el creer es la condición continua del corazón y de la mente. Y esto es lo último en cuanto a lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Verso 35 de Juan capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Bien, sígame con la lectura. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Es tremenda esta declaración. ¿Qué significa creer en Él, en el Señor Jesús? Significa también encontrar nuestra total satisfacción en Él. Es encontrar la satisfacción de nuestra alma en Él. Ah, el hambre y la sed son dos necesidades vitales para todos nosotros. La necesidad de comer para saciar el hambre, la necesidad de beber para saciar la sed. Jesús está usando metafóricamente estas dos grandes necesidades para hablarnos acerca de la necesidad del alma. Nuestra alma, claro que añora y necesita muchas cosas, pero fuera de Cristo hay muchas cosas que nos ofrecen o que ofrecen al hombre satisfacer necesidades de su alma. Pero todo lo que el mundo ofrece es dañino. Así que la gente busca en lugares equivocados satisfacción para su alma, plenitud para su ser. Y algunos se encuentran en la diversión del mundo, entre el licor, entre ah, ciertos bailes en lugares específicos, encuentran una satisfacción para sí mismos. Otros lo encuentran en el sexo y creyendo que teniendo relaciones sexuales ah, diversas, entonces ahí encontrarán satisfacción, se sentirán bien internamente. Otros tratan de encontrar en alguna otra persona la satisfacción para su alma. Pero hay un problema con eso, que la otra persona no está en condiciones de darnos esa satisfacción total y plena. Y no lo digo solo para los jóvenes, acá hay varios solteros. Debo decirlo también para los casados. Amo mucho a mi esposa y espero que usted ame a la suya, ¿verdad? ¿Cuánto levanta su mano? ¿Por qué no le? Ah, qué bueno, gracias. Amo a mi esposa y ella llena muchas cosas en mi corazón, pero ella no es una mujer perfecta como yo tampoco lo soy para ella. ¿Me entiende? Así es que ambos, mi esposa y yo, sí encontramos una total satisfacción
en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque solo Él ofrece un amor perfecto. Solo Él ofrece un amor incondicional. Solamente Él nos acepta y nos entiende tal como somos. Él es diferente, Él es único, Él es especial. En un matrimonio, claro que los esposos pueden llegarse a amar con un amor que crece sin límites, pero nada es comparable con el Señor Jesucristo. Nada es comparable y también tenemos que reconocer que aún en el matrimonio, por más que nos querramos, siempre hay dificultades, siempre hay momentos o hay cosas de la otra persona que no nos agradan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, qué valiente. Miren, siempre hay de ambos lados, porque porque la otra persona no es perfecta, no lo es. Nadie lo es en este mundo. Y siempre hay cosas que nos pueden entristecer o decepcionar o enojar y hay, algunos los lleva hasta arrepentirse, ¿no? Y se lamentan y ¿por qué no hice caso a mi madre? Y comienzan a pensar y a decir muchas cosas. Otros fue una noche de copas, una noche loca y comienzan a mostrar su decepción de las circunstancias que están viviendo aún como matrimonio. Y el alma entonces se siente insatisfecha porque no recibe lo que quisiera recibir de esa persona. Y aún otros buscan su satisfacción en la acumulación de riqueza, en los logros profesionales. Cada uno, cada hombre fuera de Cristo intenta encontrar dónde satisfacer su alma. Pero al final, nunca la va a poder encontrar en ninguna de las cosas que este mundo ofrece. Nunca. Salomón, no solo el hombre más sabio sobre la tierra, sino el hombre más rico sobre la tierra. El hombre que tuvo 300 esposas, 700 concubinas. Que todo lo que él describe en Eclesiastés y dice, todo lo que mis ojos desearon, yo lo tuve. Dice, rico como él, sabio como él, rey en Israel, posición, poder, riqueza, mujeres. Terminó sus últimos días vacío, que se apartó de Dios. Y él dijo, todo es vanidad. ¿Qué cosa podía él no alcanzar desde su posición o desde su poder? Lo tuvo todo, pero terminó vacío, porque nada en este mundo puede satisfacer nuestra alma, puede darnos paz y un verdadero amor genuino, incondicional, fiel. Solo Jesucristo puede darnos eso. ¿Ok? Solo Él puede hacerlo. Por eso Él dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en Cristo es encontrar en Él la satisfacción plena para nuestro ser. Por favor, no estoy diciendo de que usted no se enamore, no se case, no tenga metas en la vida que quiera lograr, alcanzar. Todo eso está bien. Pero solo recuerde que nada de eso le dará una total satisfacción a su alma. Solo Jesús puede hacer. Amén. Amén. Gracias, Señor.